Bueno, buenas noches. A la hora del culto, a las 8 vamos a dar comienzo a esta segunda actividad del primer trimestre del curso de los viernes de San Diego. Bueno, todos lo conocéis, Jesús Sarabia, médico. Aquí tenemos algunos médicos también, tenemos alguna anestesista. Tony, ¿tú qué eres? Tú eres de urgencia, pero tiene un nombre especial, ¿o no? Urgencióloga. Y bueno, él se ha dedicado más, no a los vivos, sino por desgracia al trato del cuerpo, que luego también pues, será un lenguaje muy especial, los muertos también hablan, y muchas cosas, ¿no? Pues vamos a ver lo que nos dice Jesús de Nazaret muerto. Entonces, bueno, deciros que yo estoy especialmente interesado en la charla, os dejo con Jesús, un gran amigo, un gran profesional, y espero que disfrutemos esta charla. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a don Pascual por invitarme ya con tiempo, me lo dijo, que tiene interés en que yo viniera a hablar de algún tema de estos, a lo cual, en primer lugar, pues darle las gracias y luego, pues a todos vosotros por vuestra asistencia. La verdad es que yo pensaba que iban a haber 4 personas, lo venía hablando con Paqui y mi mujer en el coche, y yo, nada, van a haber 4 gatos, y ya está. Pero bueno, me alegra y por otro lado me condiciona ver tantas personas hoy aquí en una charla de viernes a estas horas. Bueno, al margen de eso, también quería decir que este es un tema que, aunque sea un tema que un forense, siempre el forense invitan a que aparezca un forense a hablar de algo cuando no saben qué, esto es como los juzgados. Cuando no saben qué hacer con un procedimiento, dice el juez que se lo trasladen al forense. Bueno, pues para aquí siempre tiene el forense algo que decir en cualquier cosa. De todas formas, yo por eso, aparte que he sido muchos años profesor de Medicina Legal de la UCAM, he tenido ocasión de dar montones de charlas a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que me condiciona mucho dar esta, porque a las personas, yo me considero, por si hubiese algún malentendido, pienso que en este tipo de charlas siempre hay que decirlo de antemano, porque hay que conocer al que habla. Yo soy una persona católica y practicante. Pero al margen de eso ha sido solo un apunte, por si a alguien se le puede plantear alguna duda cuando yo haga algún tipo de comentario o lo que sea, que siempre viene bien. Pero aparte de eso, sí que es cierto que es un tema que a mí me condiciona bastante, y más que no está hablando entre médicos en una mesa redonda, que no es una charla así, en que se habla en plan de palacio. Hay que dar mucho cuidado con lo que se dice y luego por el respeto del tema en sí mismo. Luego también no quiero levantar tanta expectativa, en el sentido de que pienso que no va a venir Jesús Sarabia un 17 de noviembre del 2023 a aclarar todas las dudas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, ya digo que algunas veces diré Jesús, diré nuestro Señor, diré tal, pero siempre me estoy refiriendo con todo el respeto, lo haga de la forma que lo haga nuestro Señor Jesucristo. Bien. Al margen de eso, también quiero hacer una puntualización, y es que ya empiezo con lo que es el tema un poquito de la charla, y es que yo estoy acostumbrado como forense y como profesional a cuando hablo de algo tener que basarme en hechos objetivos, en hechos reales, en hechos que se piensa que fehacientemente son ciertos. O sea, en el cargo de la prueba, que se llama, a la hora de hacer un análisis, a la hora de hacer cualquier tipo de cosa. O sea que cualquier tipo de dictamen, de análisis, de lo que sea, de comentario, cuando te tienes que pronunciar delante de cualquier tipo de tribunal, aunque sea el tribunal más elemental hasta el más supremo de todos, ¿no? En el sentido de que no puedes hablar excesivamente de hipótesis, o el no necesariamente, utilizar todo ese tipo de conjunciones, pero de incluso conjunciones que no solo sean lingüísticas, sino conjunciones de concepto, en el sentido de que hay que basarse en lo que hay que basarse, y lo que no está probado no hay que basarse en las cosas que no están probadas.
Otro problema es que uno diga, pues yo creo en cosas que no están probadas, pues muy bien, pues estupendo, y yo también creo en muchas cosas que no están probadas, pero claro, cuando ya me tengo que pronunciar sobre algo, dar mi opinión o dar tal, tengo que hacerlo y me encuentro en la obligación de pronunciarme siempre sobre hechos concretos, sobre hechos ciertos. Bien, aquí tenemos, para empezar, pues una imagen que a mí me llama mucho la atención desde la primera vez que tuve la suerte de verla en directo hace ya bastantes lustros, que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por Diego de Velázquez, del siglo XVII. Es una imagen maravillosa que en el fondo tiene muchas cosas reales, ¿no? Pero no deja de ser una imagen, y ya lo dice la propia Luce alrededor del cráneo, que es una imagen absolutamente mística, en el sentido de que se aproximan algunas cosas a la realidad, pero en el fondo en ningún momento te traduce una imagen de violencia, sino que lo que te está traduciendo es belleza, es paz, pero en el fondo es una imagen maravillosa. Y es una buena forma de empezar. A continuación, os voy a hablar con respecto a lo que os comentaba, de que hay que plantearse siempre, hablar de cosas seguras y de cosas ciertas. Yo os tengo que decir las fuentes en las que me he basado para poder hablar hoy un ratito con vosotros de todos estos temas. En primer lugar, son mis fuentes. Mis fuentes son muchas, como las de cualquiera, y aquí solo os dejo unas cuantas. Lo que pasa es que hay personas que utilizan muchísimas más fuentes que yo porque se venden en el mundo de las hipótesis, en el mundo de las elucubraciones. Yo me voy a centrar solo en lo que veis en rojo, o sea, lo que son fuentes probadas, fuentes ciertas. Por ejemplo, en cuanto a escrituras, pensar además que todo lo que es la pasión de nuestro Señor y el tema en concreto de la crucifixión está muy cargado de la tradición artística, pictórica, escultural, etcétera, que ha ido siempre por modas, por momentos, por situaciones. Entonces esto puede llevarnos a errores, algunas veces. Entonces, para evitar eso, yo voy a intentar siempre centrarme en cosas reales, en cosas que yo tengo una prueba. Entonces, para mí los evangelios del Nuevo Testamento, los de San Lucas, San Marcos, etcétera, los 4 evangelistas nuestros, son hechos ciertos lo que relatan. Son hechos ciertos porque no hay elucubración, es un relato de los hechos, es una declaración de los hechos, es una cronología de hechos. Es como si en un tema de mi profesión le tomas declaración a una persona. Es lo que pasó, te lo está contando alguien que lo vivió, el narrador que vivió, el narrador vivió aquello, te lo está contando, no te lo está contando un catedrático de ética 19 siglos después de lo que ocurrió. No, estos señores, y perdón por la forma de expresarme, contaron lo que ocurrió, por lo tanto yo lo acepto como fuente. ¿De acuerdo? Me basaré en eso. También los evangelios apócrifos tienen muchas cosas que ver, cartas de los apóstoles, pero yo me voy a fijar en los evangelios. Va a ser la fuente de nuestra charla. Esto también implica que tiene sus limitaciones, por lo tanto, esto implicará que a lo mejor no vamos a hacer tanto descubrimiento, pero sí vamos a darle fuerza a muchos de los conceptos que tenemos o que no tenemos y que podemos adquirir esta noche de una forma muy gratuita. Por ejemplo, gracias a los evangelios, pues sabemos cuándo fue, cómo fue, cuál fue la secuencia, cuál fue la causa de la muerte, o mejor dicho, el mecanismo de muerte. Todo eso sí lo sabemos porque está en los evangelios, no porque las lecturas decían antiguamente que eso se iba a producir o porque luego Caravaggio haya pintado un Cristo crucificado. No, nosotros sabemos lo que pasó porque está en los evangelios. Y entonces yo me voy a centrar taxativamente en la terminología del evangelio. Luego también datos históricos de momento que nos van a ayudar, que son las costumbres y la cultura romana. La cultura del Imperio Romano es una cultura absolutamente documentada, en el sentido de, por ejemplo, lo que es la crucifixión y cómo se utilizaba la crucifixión, y ya que Jesús fallece, muere,
por efecto de una crucifixión en la época del Imperio Romano allá por su tierra, pues evidentemente no iba a ser de una forma diferente a como fuese con los demás. Para mí es un hecho cierto el pensar que se siguieron las tradiciones romanas de la crucifixión. Luego también hay datos arqueológicos que le dan veracidad, hallazgos arqueológicos que le dan veracidad al hecho de que haya existido una crucifixión en general. Como ya veremos más adelante, ciertos hallazgos que hay muy recientes, además del año 1968, es el hallazgo más importante que hay sobre esto, llegaremos. Luego en arte también tenemos cosas que son ciertas, como son ciertas representaciones que son coetáneas de aquel momento y que no se hicieron a propósito de Jesús, sino que son representaciones que nos dicen cómo pasaban entonces las cosas y que no tenían por qué ser de otra manera con Jesús. Luego la tradición, vale, no voy a tener casi nada mucho más en cuenta. El mundo de los estigmas, los estigmas están ahí, algunas veces son pruebas, pero yo pienso que es una zona para mí deslizante en el sentido de que la desconozco. Puedo leer cosas sobre la estimología, pero yo no voy a entrar en eso, no porque crea ni no crea, que sí me lo creo, sino simplemente que no controlo esa situación. La bibliografía os la iré mostrando con las diferentes diapositivas. Normalmente es casi todo bibliografía extranjera, porque llamará la atención la cantidad de revistas de carga científica y algunas de impacto que se han ocupado sobre el tema. Y luego, pues bueno, lo que son, y ya me alegra, sé que hay algún médico aquí, en concreto mi amigo Andrés, por aquí también algunos más, pues son conceptos de patología general que no van a ir mucho más allá de lo normal y lo que es la medicina legal, y alguna cosa que siempre da gusto cuando uno siempre agrada, cuando uno hace una presentación, en el sentido de que hacer un final con un poco de impacto, ¿no? Bien, entonces, con tanta máquina, mirad, ya en la revista del Forensic Science, Medicina de Patología del Forensic Science, una revista de impacto, se describe en la mucha bibliografía que presenta en este trabajo en concreto sobre aspectos históricos de la crucifixión, se cita la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica es un texto del siglo XIX, Edimburgo, la buena, que en su título, en su volumen quinto, dice: la muerte de cruz fue la más espantosa de todas las demás, tanto por la vergüenza como por el dolor de la misma, y tan escandalosa que fue infligida como la última marca de detestación sobre las personas más viles. O sea, así redacta la Enciclopedia Británica lo que es la crucifixión. La crucifixión, si ya es dura una tortura, si ya es dura un suplicio, si ya es duro ajusticiar a una persona con suplicio, la crucifixión ha sido nosotros conocemos el ahorcamiento, conocemos la silla eléctrica, conocemos la guillotina, conocemos el fusilamiento, conocemos la lapidación. Ninguno de estos mecanismos se conoce. Han llegado a tener la crueldad, como veréis ahora, y eso que yo no voy a hacer mucho énfasis en algunas cosas, pero por todo lo que rodea la crucifixión, hasta el punto de que si mueres crucificado, mueres, como hoy se diría entre la gente joven, mueres retratado. O sea, si dicen, no, ese lo crucificaron, dicen, pues aparte de malo, que malo ha sido, ¿no? Porque era el colmo el mandar a una persona a la muerte por crucifixión, por todo lo que implicaba. Luego, además, grandes filósofos como Séneca, Cicerón, todos después de Cristo ya, todos en concreto, pues por ejemplo Séneca relata los diferentes tipos de cruces que hubo en aquellos momentos, o Cicerón cuando dice que la crucifixión fue el castigo más cruel y aterrador que podía existir. O sea, nos situamos ya en que estamos ante una situación muy cruel que ocurrió aquellas horas tremendas y que ocurrió muchísimas más veces, ¿cierto? La crucifixión aparece en los primeros que utilizan la técnica de la crucifixión son los asirios,
el imperio asirio y babilonio se conocen pues, desde el siglo XII y XIII, incluso anterior a Cristo, la técnica de la crucifixión. Fijaros la situación del mapa, aquí estaría el imperio asirio y babilonio, que luego cuando yo lo reproduzco con todo lo que es el Mediterráneo, pues veis la ubicación que tiene. Todo lo que veis en naranja después es el imperio romano, que sabéis que predominaron luego sobre los asirios y sobre los babilonios, etcétera. Y también aquí, aquí está Cartago, vuestros antepasados de algunos de aquí tenéis tan cerca Cartago, en Túnez, aquí estaría Libia, etcétera. Aquí está ya Egipto, aquí tenemos Marruecos, aquí Argelia. Bueno, pues todo esto era el imperio romano que llega a dominar completamente a los asirios. Entonces, evidentemente, los romanos captan algunas cosas que hay allí porque hay unos nativos y en esos nativos hay que ejecutarlos también. Entonces se les ejecuta con arreglo a sus costumbres, que era la crucifixión. Pero ojo, cuando llegan los romanos, todo toma color. Nosotros procedemos de los romanos, nuestro derecho es un derecho romano y es la base de nuestra civilización. ¿De acuerdo? Nuestra lengua procede del latín. O sea, el impacto romano es tremendo, pero era gente formada y en un momento determinado dijeron, venga, pues sí, todo lo hacemos mejor que nadie. Y desde luego mejoraron notablemente lo que es la técnica de la crucifixión, las indicaciones de la crucifixión y a quién se podía crucificar y cómo y de qué manera. O sea, que alcanzaron su culmen. Y ya la crucifixión se ha ido manteniendo hasta que en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, que sabéis que fue el primer emperador, y si no os lo digo yo, el primer emperador romano que fue católico, incluso se piensa que fue bautizado, uno de los enigmas que hay, pero bueno, fue el emperador Constantino el Grande el que abole definitivamente el castigo de la crucifixión. Ya después se ha visto muy poco. Se ha visto muy poco, en puntos aislados, en situaciones de tortura, pero la crucifixión como tal ha desaparecido mucho. Además, ¿por qué es este un poco un enigma para nosotros los forenses? Os voy a decir una cosa. Se han hecho autopsias de todo. Autopsias de garrote vil, autopsias de ahorcaduras, pues ya veis cuántas, autopsias de guillotina, se sigue haciendo la autopsia. Cuando una persona se la ejecuta con pena de muerte, hay que practicarle la autopsia después, ¿no? Entonces, se han hecho autopsias de todo, de silla eléctrica, electrocución, etcétera, y de todas las autopsias, todas las penas de muerte están perfectamente descritas con sus convenientes autopsias. Sin embargo, no existe la autopsia de la crucifixión, por eso es por lo que muchas veces se levantan ciertas hipótesis y sale alguno a decir algo, pero porque siempre al final la última palabra la va a tener una autopsia, pero en este caso no disponemos a lo largo de la historia de ninguna descripción, de ninguna autopsia, ya que veis que la crucifixión desaparece bastante antes de que se practicaran como tales las autopsias. Bien. Vamos adentrándonos en el problema. ¿Qué es una cruz? La cruz, y a lo mejor podemos ir pensando en qué tipo de cruz. Una cruz no son dos palos cruzados que ya nacen juntos, no. La cruz en la crucifixión son dos segmentos de madera que pueden tener diferentes formas de acoplarse. Tenemos que consta de un pie que está sujeto al suelo, de pie, está sujeto al suelo, que esto es lo que se llama el stipes. El stipes hasta el punto de que en las zonas en donde se ejecutaba la gente por crucifixión, en algunos sitios estaba fijo, ya tenían uno fijo, de tal forma que la persona, voy a cambiar de mano. Ya la persona que iba a ser ejecutada transportaba la parte horizontal desde el sitio donde era condenado hasta llegar al sitio donde se le iba a ejecutar, que esto es el patibulum. O sea que consta de dos partes, el stipes y el patibulum. El stipes podía ser muy alto
de hasta 3,5 metros o 4, o el humilis, que ese sería el sublimis, o el humilis, en que es bastante más pequeño, en donde la persona que está crucificada se queda a escasos 20 o 30 centímetros del suelo. Esto es una maldad añadida, porque es una forma de que los insectos, las alimañas, todo tenía acceso a la persona que está crucificada. La unión del patibulum con el stipes es lo que forma la cruz. Entonces aquí tenemos la cruz griega, que es tau, la cruz en tau, que es la cruz griega, que es la cruz comisa. Luego tenemos aquí la cruz en forma de T minúscula, que es la cruz latina, la nuestra, que es la cruz immisa o capitata. Tiene su nombre. Y luego tendríamos la cruz de San Andrés, que es la cruz de Cusata, etcétera. Bien, se podrían usar cruces de todo tipo. Con la cabeza hacia abajo, con esto, con los pies de tal manera, con los pies de... Nosotros vamos a intentar saber lo que pasó con Jesús. Bien, hecho este preámbulo, ahora yo os quiero decir una cosa. En medicina forense hay un capítulo enorme que es en patología forense, que son las asfixias mecánicas. Las asfixias mecánicas es un capítulo enorme, importantísimo, que cubre muchas de nuestras autopsias. Son aquellas muertes que se producen por una dificultad de origen externo en la entrada de aire a nuestro árbol respiratorio, como puede ser un ahorcamiento, como puede ser una estrangulación, como puede ser un ahogamiento en el agua, la sumersión, como puede ser un atragantamiento, como puede ser una sofocación, una autopsia complejísima que es la sofocación. En fin, hay muchos casos, hay muchas formas de asfixia mecánica. No sé yo, y esto es un tema larguísimo, es un tercio de la asignatura. Entonces, una de las asfixias que en definitiva lo que hay en la asfixia es la dificultad para que entre aire en nuestro cuerpo y por tanto poder utilizarlo. Cuando digo que entra aire es porque entra oxígeno, lo utiliza y exhala el CO2. Pero en un principio todo lo que nos va a evitar eso y que no sea causa de una enfermedad nuestra va a ser una asfixia mecánica. Bien, entonces nuestra forma de respirar es muy sencilla. Nosotros tenemos un músculo que separa claramente. Aquí me voy a entretener un poquito porque es muy importante para entender la muerte de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos un músculo aquí que se contrae, que es el diafragma, y otro músculo aquí, que es el mismo diafragma, que se relaja. Bien, cuando el músculo diafragma, que es una cúpula muscular muy curiosa que separa toda la cavidad abdominal de la cavidad torácica, se contrae, al contraerse, como ocupa toda la circunferencia de nuestro cuerpo, al contraerse desciende. Al descenderse se crea una presión negativa en todo lo que es la cavidad torácica y entonces entra el aire. Esto es lo que se llama la inhalación, la entrada de aire. La situación contraria es que el mismo diafragma se relaja y entonces sube, hace la cúpula, se rehace y vuelve a salir el aire por un mecanismo de exhalación. Nunca tiene por qué estar usándose todo el pulmón, sino que siempre hay un volumen residual. Nosotros que de vez en cuando tenemos que hacer inspiraciones forzosas para lanzarlo fuera, ¿verdad? Pero este volumen residual nosotros vivimos con él, lo vamos renovando a lo largo del día, pero vivimos con él. De todas formas, no debe de pasar de ciertos límites, porque en el fondo tenemos que respirar y respirar con eficacia, y al subir unas escaleras tenemos que utilizarlo y necesitamos eliminar ese volumen residual para hacerlo volumen circulante. Pero en fin, en definitiva, quiero que os quedéis con esa idea. Entonces, ¿qué pasa si, fijaros con la imagen que yo tengo arriba, que es el gimnasta este? Es un señor colgado de unas anillas, ¿lo veis? Está colgado de unas anillas. Este señor en esa posición no puede estar mucho tiempo, indefinidamente. ¿Por qué? Porque al estar en ese tiempo, la capacidad torácica está siempre a su máximo, y al estar a su máximo, volver a posiciones iniciales es casi imposible, es súper trabajoso, en el sentido de que tiene una gran cantidad de ese volumen respiratorio en fase de reserva. No está entrando y saliendo todo el aire que tiene que entrar por la posición en que está. En la cavidad torácica está como en una
inspiración forzada, pero que no tiene una facilidad de expiración, con lo cual el volumen residual aumenta mucho. ¿Y qué nos está produciendo? Pues lo que nos está produciendo es lo que vemos ahí arriba, que entra poco oxígeno por los capilares pulmonares. Y entonces, pues al final, todo lo que es la hematosis, nosotros pues dejamos de tener oxígeno en las vías respiratorias, en nuestro árbol circulatorio, y a partir de ahí entramos en asfixia, entramos en hipoxia, ¿de acuerdo? Eso termina acabando con tu vida. Puedes tardar más tiempo, puedes tardar menos tiempo, pero lo que está claro es que en esa primera posición que tiene el gimnasta no puede respirar con facilidad, no puede respirar porque no pone en movimiento todo lo que es el parénquima respiratorio. Pues eso es la asfixia mecánica. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de, como veis aquí, la imagen es casi superponible a la del gimnasta, y esto es lo que nosotros en medicina legal llamamos una asfixia mecánica, porque es un efecto externo, pero por la postura. Asfixia mecánica postural. Pensamos siempre los forenses y la gente que se ha dedicado a esto que esa hubiese sido la causa final, el motor de la muerte de Jesús. Ocurrieron más cosas, ¿de acuerdo? Pero eso tenedlo claro, que si no hubiesen ocurrido otras muchas cosas, hubiera terminado falleciendo como fallecían casi todos, en esto por una asfixia mecánica postural. ¿De acuerdo? Hubiese sido la causa de la muerte. Lo que pasa es que no hubiera muerto tan pronto, hubiera tardado bastantes días más en morir, porque es que esto forma parte de la crueldad de la crucifixión, el que puedas estar hasta 5, 6 y 7 días crucificado hasta que te mueres, porque la causa es que cada vez tienes más volumen residual inútil en la cavidad torácica, en el árbol respiratorio. Vale. Ahora yo aquí os presento un poco, os presento lo que era Jerusalén en aquel tiempo. Nosotros vemos aquí, esto es una imagen panorámica, aquí estaría, ¿me oís bien, verdad? Aquí estaría el templo, y entonces aquí tenemos el aposento alto, o sea, el monte Sión, es donde se produce el cenáculo. Aquí tenemos la casa de Caifás, aquí tenemos el huerto de Gesemaní, aquí la entrada a Jerusalén, aquí la fortaleza Antonia, que era donde residía Pilatos, aquí tenemos el Calvario, la calle de la Amargura, el sepulcro, etc. Esta es nuestra institución, y la imagen, pensar que está en 200, en 1:200, es la escala en que está presentado. Bien, vamos a ver qué pasó esa noche. Ya vamos a ir poco a poco, voy metiendo en el tema. ¿Qué pasa esa noche? Esa noche Jesús tiene su cena en la noche del Jueves Santo. En la noche del Jueves Santo cena en casa de su amigo, en el aposento alto, que se llama en algunos textos, pero bueno, lo que llamamos el cenáculo. Estaba localizado aquí en el suroeste de Jerusalén. Entonces, después de cenar, que debían de haber cenado sobre las 20 horas, 21, 8 o 9 horas, ya estaría el camino. Fijaros que tenía un largo recorrido hasta el huerto Gesemaní, que está aquí. Aquí permaneció 3 o 4 horas. Y en todo este discurso, pues anduvo una serie de, vamos a hablar de 1,5 kilómetros, porque las calles no eran rectas, como es natural, para llegar hasta aquí, hasta Gesemaní. Luego aquí, al tiempo, aparte que ya estaba sin dormir, agotado, estaba en una situación que es lo que vive en este primer recorrido, una angustia vital. Le esperaba una velada terrible, porque luego tiene la detención aquí y es trasladado a la casa de Caifás. Aquí tiene otra vez un recorrido importante, otro kilómetro largo. Luego de casa de Caifás, cuando ya está amaneciendo, porque a Pilatos no se le molestaba hasta que no se iba despertando, entonces cuando ya va amaneciendo, desde la casa de Caifás se le lleva a la fortaleza Antonia, que era donde vivía el pretor, el cónsul, Poncio Pilatos. Aquí en un primer momento Poncio Pilato intenta hacer sus elucubraciones para evitar aquello que lo veía tan ilógico, y entonces devuelve, o mejor dicho, manda, enterándose que coyunturalmente se encontraba en Jerusalén
el tetrarca famoso Herodes, Agripa, Herodes, que estaba allí que era el rey de los judíos en ese momento, porque él era el cónsul, era la tierra ocupada, y lo devuelve hasta la zona de Herodes. Herodes pues tiene la famosa discusión, pues, bueno, los famosos monólogos de Herodes con él, y termina devolviéndolo a Pilatos. Esto ya tenemos que pensar que Jesucristo, y estos son datos de los evangelios, estuvo crucificado desde la hora tercia hasta la hora nona, o sea, desde las 6 de la mañana, que era la hora tercia, cuando se empiezan las maniobras de crucifixión, hasta las 15 horas, que era la hora nona. Estaba la hora sexta, que son las 12 del mediodía, que de ahí viene nuestra palabra siesta, ¿verdad? Pero bien, estos son los benedictinos, lo hacen todavía muy bien. Entonces, el tema es que él llega desde la casa de Pilatos hasta el Calvario, por la vía de las Angustias, por la calle tal de la Amargura, y llega aquí al Calvario, y llega sobre las 9 de la mañana, y esto pues debió ocurrir a las 9 de la noche, 10, 11, 12 de la noche, o sea que en toda esa noche estuvo haciendo un recorrido en donde aquí sufre una situación de angustia vital grandísima, y aquí hay un momento en que ya al amanecer es azotado. Y a partir de aquí todo es una cascada, todo es una cascada. Luego, entonces aquí tenemos que se producen unos azotes, venía ya con la cosa de la coronación de espinas, que lo único que nos inspira es mofa, en ningún momento nos está diciendo que sea un mecanismo de muerte, pero sí hay unos azotes que conocemos, no por ningún texto ni nada, sino por lo que es la cultura romana de aquella época, y sabemos cómo se azotaba. Entonces sufre unos azotes. Posteriormente ya se le condena, cede Pilatos a que se le crucifique. Entonces va por toda la vía de la amargura, que tiene también su trayecto hasta llegar al Calvario, que está aquí. A lo largo de aquí, en algún momento tiene que cargar con el patíbulo, que ya habéis visto lo que era, que puede pesar unos 30 o 40 kilos, aunque hubo un momento en que hicieron con el amigo Cirene, se acercó o lo obligaron a que cargara con aquello, pero porque no hubiera llegado. Y había mucho interés en que en la cultura romana, en que el crucificado, al condenado a la cruz, muriera en la cruz, porque eso era una bajeza por añadidura que se daba. Si se les mueren los azotes, eso hubiese sido un fracaso, hubiese sido un total fracaso. Entonces hubo interés, no hubo piedad probablemente en trasladar aquella madera, sino lo que querían es que llegara vivo sí o sí. Entonces, deduzco, esto es deducción mía y también tal, pero bueno, no debo estar muy lejos de la realidad. Aquí está el peso del patíbulo y ya por fin llega al Calvario. En el Calvario se nos plantean varias dudas. ¿Hubo clavos o no hubo clavos? Hubo clavos. Y yo diré por qué os puedo decir que hubo clavos de una forma objetiva. Y os vais a quedar muy convencidos. Y no es porque yo haga un razonamiento extraordinario, porque es obvio que hubo cuadros, porque el Evangelio lo dice, aunque sea indirectamente. Cuando en el Evangelio de San Juan se habla de la incredulidad de Santo Tomás y alguna cosa más, como algunos hallazgos arqueológicos que se han visto a todos los niveles. Pero evidentemente hubo clavos, y luego iremos abundando en el tema. Luego se produce la crucifixión. Hay además una herida por arma blanca, que es la lanzada que se utiliza, pero ya después de la hora nona, cuando ya parece ser, según pone el texto de los evangelios, que ya había muerto, y entonces establece que como había que refrendar la causa de la muerte, se utiliza una lanza para acabar con él. ¿Por qué? Pues luego iremos diciendo por qué se hacían todas estas cosas. La angustia vital, hay un capítulo que es el de los más dudosos desde el punto de vista de la patología general, pero el Evangelio lo relata, pero no relata, dice que es algo parecido a la sangre, que es el sudor de sangre, la hematidrosis. La hematidrosis está, está claro que no estoy aquí para recordaros las escrituras, todos sabéis lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿esa hematidrosis existió o no existió? Bien, lo que es cierto es que si existen
yo no conozco ningún médico que la haya visto, en el sentido de que está descrita y tampoco la escritura pone que sudó sangre, sino que era parecido, dice que era algo así, pero bueno, tendría su explicación, incluso ahí en la publicación esta del estudio de Arizona que se hace sobre la crucifixión, fijaros que siempre os voy a ir poniendo la referencia bibliográfica de lo que yo voy diciendo, que no son creaciones mías. Entonces, a raíz de esto se produce la hematidrosis, que no es otra cosa que, si aquí veis un segmento de piel en donde vemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, veis este ovillito tan bonito que hay en el límite de la hipodermis, que es una glándula sudorípara que tiene un canalículo que llega hasta la piel y está rodeado de unos recorridos rojitos que no dejan de ser otra cosa que capilares cada vez más pequeños. Entonces la cercanía entre uno y otro es máxima. Que hubiese en un momento determinado por un medio de difusión pasiva, de forma, la posibilidad existe de que haya, por ejemplo, un traumatismo y en ese momento el sudor se manche, pero que esté todo generalizado dudoso. Yo no lo he visto nunca, médicos de UCI que han visto mucha gente que está a punto, angustia vital la tiene mucha gente, enfermos mentales que a lo mejor por una tontería tienen una angustia vital tremenda y tampoco lo hemos visto, pero lo que está cierto es que está perfectamente descrito y que en algunas revistas, igual que en la Sagrada Escritura, no es tan claro que fuese una hematidrosis. Por eso yo describo la hematidrosis y hay publicaciones que la aceptan, pero no es que la aceptan, sino que explican el mecanismo, explican el mecanismo. Hubo una angustia vital, lo sabemos, solo hay que leer la escritura. Y ya en la siguiente violencia, aparte del montón de kilómetros que se tuvo que hacer aquella noche, ¿me oís bien? Es que no sé si pierdo todo. Aparte del montón de kilómetros que nuestro Padre Jesús, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer aquella noche, llega por fin, pongamos que esto fuese a las 6, las 7 de la mañana, es cuando en la fortaleza Antonia ya Pilato en un último intento decide que se le azote. Y a ver si con eso es bastante. Y ahora es cuando entra como fuente de información lo que es la cultura romana del azote en la precrucifixión. Por ejemplo, los romanos imponen que cuando una persona vaya a morir por crucifixión, sea sometido a los azotes. ¿De acuerdo? O sea, esto está protocolizado por ellos. Crucificado previo azote. ¿De acuerdo? Luego, por la misma causa, nuestro Señor fue crucificado. Estamos seguros de que tuvo que ser crucificado porque solo eso te lo está diciendo ya, porque no se escapaba nadie. Y además, los romanos distinguían dos clases de formas de azotar. Aquí aparece un punto espectacular en lo que es la causa de la muerte, que es, los romanos relatan todo lo que es el castigo corporal, le llaman el verberatio. Entonces ellos distinguen dos tipos de verberatio con respecto a la flagelación, con respecto a los azotes, que es la fustigación y la flagelación. La fustigación es una cosa mucho más light, podríamos decirlo, es un poco un látigo más suave o una rama, es lo que se ve, por ejemplo, en el paso de los salcillos, en la caída, cuando están golpeando con unas ramas de unos arbustos. Eso sería una fustigación, o sea que aquello no debió de recorrer, porque además esto se dejaba más para el ciudadano romano. Tener en cuenta que los romanos estaban siempre en un imperio, o sea, siempre iban a tener gente de la zona, o sea, extranjeros para ellos dentro de su propio país. Y entonces, sin embargo, para precisamente esos extranjeros y contra los esclavos, utilizaban algo más contundente que una simple fruta, una vara, o lo que fuera, una caña. Utilizan el látigo. El látigo que ellos utilizaban, el flagelo, el más dañino que tenía y que probablemente es el que allí se utilizó, es el flagrum. Nosotros, el flagrum, ¿qué ha pasado? Nosotros, fijaros aquí en la revista del Journal Forensic,
hablan de que, según los estudios que ellos hacen, la cita que hacen en este artículo es que la flagelación con flagrum, látigo de cuero con huesos o alas de plomo cosida en los extremos, es la tercera paliza de Jesús. O sea que hay varios datos que nos dicen que nuestro Señor sufrió flagelación con el flagrum. El flagrum es esto que veis ahí. Es un mango de lana dura para que el latigador, para que el bourreau, que dicen los franceses, para que el verdugo no se sintiera dañado en la mano, porque y tuviera una buena asidera, y luego salían unos cordones de cuero o de lana, depende, pero casi todo de cuero, pero que no era lo dañino era que estaba todo adornado, terminado, según el recorrido, de bolitas de plomo, y también de fragmentos irregulares de un hueso del pie de carnero, que nosotros también lo tenemos, que es el astrágalo, un hueso astrágalo, o el calcáneo algunas veces, astrágalos de carnero, tendría su significado, que fueran precisamente el astrágalo del carnero, no lo sé por qué, pero seguro que en algún sitio estará. Entonces llenaban esto como un rosario de elementos dañinos, muy, muy hirientes, muy contusivos, muy contusivos. Además, también tenemos que pensar que la agonía, por suerte, dentro de lo cruel que fue todo, la agonía fue corta. Luego, hay que pensar que la flagelación tuvo que ser intensa. Hay que pensar desde un punto de vista lógico, médico-legal, que la violencia que hubo añadida, si no había una enfermedad de base, que nunca pensamos, vamos a partir por lo menos del hecho de que nuestro Señor no tuviera ninguna enfermedad de base, sino ya. Entonces, pues desde luego el tema es que la flagelación tuvo que ser dura. Dura según el criterio, dura porque aceleró mucho la muerte, porque además se hizo, y esto es otra fuente histórica, se hizo, fijaros que en el artículo, bueno, esta revista es una revista que afortunadamente se ha dedicado, esta es la cirugía de la mano, una revista de patología, de traumatología francesa, que es muy puntera, como en traumatología de la muñeca, de la mano, en todo lo que son lesiones del miembro superior de lo que es la mano. Entonces, en esta revista hace también un recorrido de todo lo que pudo haber pasado, y ellos también abundan en revistas médicas de que en Roma la crucifixión era legalmente lo que precedía a la flagelación, que legalmente precedía a la crucifixión la flagelación, o sea que es un hecho. Incluso dice, Virgil cadere puis secui percutere. Esto más o menos quiere decir que mataban los mosquitos a cañonazos, o sea que imponían una flagelación cuando en realidad querían que muriera otra cosa, era una forma de tal. Y además el sistema que se seguía especialmente en Roma, está descrito en el Deuteronomio, estaba perfectamente reglado. Eran 40 latigazos menos uno, o sea 39, es la forma, de los cuales se daban 13, 13 y 13, 3 tandas de 13 latigazos. Estamos hablando de una tanda de 13 latigazos en la mitad derecha de la espalda, otra tanda de 13 latigazos en la mitad izquierda de la espalda y otra tanda de 13 latigazos en el pecho, ¿de acuerdo? En el pecho. También se sabe que en aquella época se flagelaba con los brazos en alto, Esta era la posición, no la imagen que nosotros tenemos de la columna hacia abajo. Los brazos estaban siempre, o de sí de la tête, como llaman los franceses, siempre en alto. Esta era la posición. Por eso era fácil poder fustigar el lado derecho, el lado izquierdo y el pecho, siempre facilitándole el trabajo al verdugo, ¿no? ¿Por qué? Porque había que ser eficaces. Aquí tenéis otra imagen porque algunos se han conservado de aquella época, pero ya os podéis imaginar la dureza del castigo. Un flagrum, y además daban con ganas, un flagrum
Da, golpea, se clava y tiro. Da, golpea, se clava y tiro. Así por 39 veces por un individuo que daría con mucha saña, con mucha cachondeo, con mucho macarronismo alrededor, en donde había un destrozo impresionante. Un destrozo impresionante que ahora lo razonaremos un poquito. Bien, más imágenes de que pudo ser el flagrum, porque cada vez se piensa más que tuvo que ser precisamente por el argumento de que hay dos cosas que acortan notablemente la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Uno es la utilización del flagrum y otro es el clavo. El clavo alargaba mucho la agonía si no se usaba, pero sin embargo si tú lo usas, la agonía se acorta mucho porque es un traumatismo muy serio y sabemos que hubo clavos no solo por el acortamiento de la agonía, sino por más cosas que os diré cuando lleguemos en su momento. Lo que sí os quiero decir es que el flagrum, aquí tenéis arriba en el Museo Británico aún se conserva alguno, y esta moneda en donde se ve a un legionario con un flagrum, y este es el flagrum también que hay en los palacios, en los museos capitalinos, en Roma, en donde también se utilizaba, en este caso concreto, este friso también se utilizaba también para el autocastigo, el autocastigo también. Bien. Entonces ya hemos flagelado con flagrum casi al 90% o muy parecido a nuestro Señor Jesucristo. Ha soportado 39 golpes porque era lo protocolizado. Entonces dar con esa violencia implica una destrucción, esto ya puede ser mecanismo de muerte, implica una destrucción tisular masiva, porque hay una regla que marca la gravedad de las lesiones cutáneas, sobre todo para quemaduras, que es la regla de los 9 de Wallace, que si hay aquí algún, como ya sé que hay algún médico y alguien de urgencia se lo sabe, es que la cara anterior del tórax, la cara anterior del tronco, es el 18% de nuestra piel, y la espalda nuestra es otro 18% de nuestra piel, una pierna un 9%, el otro un 9%, todo tiene sus partes, ¿no? Entonces, en función del porcentaje, es la gravedad de la lesión cutánea, ya no en lo que es superficie, el aspecto de superficie. Aquí, como mínimo, tuvo lesionado del orden entre el 30 y el 36% de la piel, Eso es motivo de muerte. Eso es una extensión tan grande que es motivo de muerte en pocas horas. Pero es que además, si ya una quemadura es el efecto con ciertos matices, es prácticamente el mismo que una quemadura, en el sentido de que hay una gran destrucción cutánea con rotura muscular, rotura de piel. Todas las terminaciones nerviosas de esta zona lo van a reflejar con un gran dolor. Y hay una pérdida de sangre, que se coagula, da tiempo a que coagule, a volver a golpearla, a volver a saltar la sangre. Es francamente violento, hay una pérdida de sangre importante. Igual que la hematidrosis, no se puede decir que hay una pérdida de sangre, si es que existió. En este caso sí tenemos que decir que hay una pérdida importante. Hay unas contusiones costales, como es natural, la amplia de superficie oral, una hipovolemia y dolor. Hay un traumatismo torácico de alguna forma que no te va a dejar respirar, porque cada vez que haces un movimiento de inspiración profunda vas a tener una tirantez en la piel, porque los mecanismos de resolución de la piel se van iniciando enseguida. Entonces, a partir de aquí, la situación empieza a ser muy mala. Luego hay un hecho real, que es la desmoralización y el debilitamiento del castigado, o sea, la situación es caótica. Y luego, para colmo, lo visten. Si luego le pones una túnica a un señor en estas condiciones y luego se la vuelves a quitar, otra vez le reverberas todas esas lesiones y más paños tan adherentes como eran aquellos. No estamos hablando de otro tipo de paños, ya cualquiera lo sería, pero con un papel secante, bueno, no voy a contar experiencias mías de la cantidad, es que lo coge todo y vuelve a pegarse a la piel y vuelve a saltar la piel. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros todo lo que pasa aquí. Ahora tenemos lo siguiente: los azotes, la caída, las policontusiones, el peso del patíbulo. Vale, el caso es que llega ya por fin
sobre las 9 de la mañana, fijaros el amanecer que tiene nuestro Señor Jesucristo, que llega a las 9 de la mañana de aquella manera al Gólgota. Y entonces vamos a clavarlo. ¿Por qué sabemos que lo clavan? Sabemos que lo clavan porque hay un testimonio en el Evangelio que lo dice. El Evangelio es lo único que te pone, si tú lees la Pasión el domingo, la lectura de la Pasión te dice siempre, fue crucificado, fue azotado, fue crucificado y azotado, pero no entran en ningún tipo de detalle. Ni siquiera San Lucas como médico entra en ningún lujo de detalle casi nunca. Pero sí está en el Evangelio de San Juan cuando, creo que es San Juan, cuando Santo Tomás toca las heridas. Y eso está escrito, eso no se lo ha inventado nadie. Él, ante la falta de fe de Santo Tomás, va y toca las heridas del Señor, refiriéndose a las heridas del clavo. Luego el clavo también acorta notablemente la agonía. Pero es que, por si hubiera alguna duda, en el año 1968 se hizo un descubrimiento que ahora os lo voy a decir enseguida. Bueno, aparte de que esto también es una prueba, esto es un graffiti de aquella época, del siglo I después de Jesucristo, que es el graffiti de Puzoles, que está en los museos capitalinos, estaba en Roma, en donde se ve esta imagen no sabemos si es una cara, ten en cuenta que por la técnica pues esto es muy difícil, pero los expertos dicen que estos refuerzos, los que han estudiado esta imagen, esto está en los museos de Roma, y es muy conocido el grafito de Puzoles, en donde ellos dicen que estuvo evidentemente clavado, que nunca estuvo atado, a la vista de esta imagen. Hay sus dudas sobre la posición de las piernas, porque probablemente no se referían a él, pero sí que en los crucificados en algunas ocasiones utilizaban clavos. Y pensamos que es un dato a favor de que también allí, aparte del acortamiento de la agonía, del testimonio del Evangelio de San Juan, nos diga que hubo clavos. El grafito de Puzoles, la corta la agonía, la incredulidad de Santo Tomás, todo esto se va haciendo estudio en las revistas que yo voy poniendo arriba, etc. Pero en el año 1968 ocurre una cosa muy curiosa, y es que en la zona noreste de Jerusalén, en el plano que yo os he puesto, por encima de lo que es la casa de Pilatos, había un cementerio, era el cementerio de Givatá Mitar. Entonces, en este cementerio, es un cementerio judío, en este cementerio, este señor, que es Basilius Zaferis, que es uno de los grandes arqueólogos de la historia por el impacto que tuvo con este descubrimiento, este señor era un monje ortodoxo griego. De hecho, él se llama Basilius Zaferis. Entonces este señor, que luego se secularizó y siguió con su mundo de la arqueología, terminó siendo director del Museo de Arqueología de Jerusalén, una auténtica eminencia, murió con 75 años no hace muchísimo. Entonces este hombre descubre en aquellas excavaciones, porque había que hacer una excavación en aquel cementerio del noreste de Jerusalén, que era en este cementerio de Givatá Mitar, descubre un sepulcro de alguien que se llamaba Yohanan ben Ha-Galgol. No fue nuestro Señor Jesucristo, quiero decir que es otra cosa. Entonces, que además llama la atención porque era costumbre, cuando alguien moría por crucifixión, él dejarlo a merced de los perros y de las alimañas. Era muy raro que fuese enterrado después. Era muy raro, por eso había que pedir el cadáver y tal. Era siempre personajes muy marginales, situaciones familiares muy diferentes. Este debía ser un hombre acaudalado a su familia y consiguió el padre o quien fuera recoger el cadáver. Él se sabe que esta persona murió con 28 años, aparte por el estudio de los huesos, por otros hallazgos que habrían circunstanciales allí. Entonces, lo que se encuentra es esto. Lo que se encuentra es eso. Es un calcáneo con un clavo.
¿eh? Y este enterramiento es del siglo I, del siglo I de nuestra era. Luego, en la crucifixión hubo clavos. No quiere decir con esto que nuestro Señor Jesucristo fuera clavado, pero con las cosas que sabemos y que en la crucifixión no es una leyenda urbana el que se utilizaran clavos, porque es la única vez que se ha conseguido recoger un resto de algo que puede ser una crucifixión. Luego, evidentemente, los arqueólogos son los profesionales y son capaces de decir que este cadáver había muerto por una crucifixión, incluso por alguna lesión que había en la mano. Es más, y esto fue una metedura de pata de Basilius, cuando hablan en un primer momento de que tenía fragmentadas las tibias, lo cual todavía abundaba más en que fuera una flagelación, en que fuera una crucifixión. El problema que tuvieron es que pudieron estudiarlo muy poco tiempo, porque por temas religiosos los huesos tenían que volver a su sitio, al nuevo sitio. Entonces, sí dio tiempo a hacer un estudio, se hizo una recreación, está en un museo en Jerusalén, y ya en el año, hace más recientemente, en 1985, Zías y Séqueles hacen un estudio mucho más profundo del que se hizo en aquel momento, y entonces, pues bueno, ellos hacen más elucubraciones, más cosas, pero ya son cosas que a nosotros no nos interesan. Pero lo que sí es seguro es que en las crucifixiones se utilizaban clavos. Y nosotros abundamos en que por el acortamiento de la agonía, aunque yo sea reiterativo, y por el tema de las lecturas, en donde para mí es un dato objetivo, nuestro Señor Jesucristo fue clavado. Pero claro, si los clavas se tienen que cumplir las Escrituras, ahora veremos. Si nosotros vemos aquí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si vosotros sabéis que las Escrituras dicen que no se rompió ningún hueso, ¿verdad? Y estamos hablando de que a nuestro Señor Jesucristo lo clavaron. Si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, venga, hacedlo conmigo. Poneros la mano derecha frente a vosotros. Poneros la mano derecha frente a vosotros. Y entonces movéis el dedo pulgar. El dedo pulgar tiene por debajo una eminencia carnosa que es la eminencia tener, ¿verdad? Y en el borde contrario de la mano hay otra eminencia, que es la eminencia hipotener. Pues bien, si tú doblas un poquito la muñeca, hay un primer pliegue muy importante, que es el pliegue de la muñeca. Hay dos pliegues, pero uno sobre todo es muy importante. Pues bien, ese primer pliegue y el punto medio entre estas dos eminencias nos llevan a un espacio que los traumatólogos franceses tienen descrito como el espacio de Destaux. El espacio de Destaux, mirad, nuestro carpo, que son los huesos que tenemos entre los huesos del antebrazo y los huesos de la mano, tiene dos filas de huesos. Aquí estaría el radio y aquí estaría el cúbito. Esto es la misma mano que vosotros os habéis visto, una mano derecha, en donde tú tienes aquí en la parte externa el radio y en la parte interna el cúbito. Hay una primera fila de huesos, eso sería nuestro primer dedo o dedo pulgar o dedo gordo, y una primera fila de huesos que es el escafoides, el semilunar y el piramidal. Y luego hay otra segunda fila de huesos que forman el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Pues si observáis, la raya de esa que yo señalaba no es esta, esto está más arriba. Si tú te rompes algo a ese nivel, te estás rompiendo la muñeca, no te estás rompiendo el antebrazo. Pues la raya que yo os he descrito, la flexura, esa línea está aquí, y el punto que separa la eminencia, el punto medio, un poco hacia la izquierda, que separa la eminencia tener de la eminencia hipotener, es el punto de Destaux. Si veis que es permeable. Entonces, según los traumatólogos de la revista esta de cirugía de la mano, este es el estudio de Lussier que se hizo en 2005, me parece. Ellos luego hicieron recreaciones virtuales porque tuvieron mucho interés en ver qué pasaba con el club, con el clavo, en los casos, no en este caso, en cualquiera, pero sobre todo si la crucifixión, hoy hablamos de ella porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Si no, la crucifixión pues sería una cosa de los bárbaros de lo que nunca más se habló. Ellos, pues bueno, se han dedicado a estudiar
entre uno de los números monográficos que tiene se dedica a esto, y entonces encuentran un punto que estaba perfectamente descrito por los anatomistas y llegan a la conclusión, incluso hacen unas recreaciones, hacen unas cosas de que el clavo penetra por el espacio de esto, con lo cual no rompe hueso, porque son clavos largos, pero en su mitad, por el centro, son bastante finos los clavos que se utilizaban. Daba holgura, como mucho podría rascarlo, pero holgura para que entre el clavo y para que entre a la madera hay de sobra, ¿eh? Entonces esto pues es un dato importante. El pensar que pudieran ponerle el clavo en otra zona, por ejemplo aquí entre los dedos, eso es impensable. Eso es impensable porque si os acordáis de la postura que yo os he puesto al principio, y este clavo sujetaba, o sea, sujeta todo el peso, si tú tienes el clavo en la palma de la mano, se va a desgarrar entre los metatarsianos y se va a caer entero. Estamos hablando de que se calcula que nuestro Señor Jesucristo pesaba aproximadamente 80 kilos, era un hombre bastante alto, pero es que ni un niño, nadie hubiera soportado el peso. Un clavo es los tejidos esos que nosotros llamamos tejidos blandos, son tejidos blandos porque son muy precisos, además son tejidos muy sencillos en el sentido que son muy sutiles, no hubieran soportado en ningún momento el peso corporal. Entonces, la posibilidad de que fuera entre los dedos es absurda, o en la palma de la mano, quiero decir. Por eso es un error que hay en el cuadro de Velázquez y en otros muchos, ¿no? Debió de ser aquí en el espacio de esto. También se piensa que pudo ser entre el cúbito y el radio, pero es mucho más difícil de clavar. ¿Por qué? Porque al haber tanto tejido blando, es muy difícil clavar el tejido blando porque se baila la punta del clavo. Sin embargo, aquí, que es una piel tan fina y que llegas inmediatamente al clavo y inmediatamente calza, ya va suave, ya entra bien. Y eso ellos tenían experiencia, porque eran unos profesionales, y donde hay un romano por medio, todo termina bien. Entonces, pues esto es lo que pasó con la mano, probablemente. Aquí tenemos más recreaciones del espacio de esto en otras proyecciones, pero que lo sepáis. ¿Y en los pies qué pasó? En los pies, la duda es si estuvo los pies por encima uno del otro o uno a cada lado. Estuvo por encima, pensamos que estuvo por encima porque debieron en caso de haber usado los clavos, si esto es la imagen del pie, perdón, si esto es la imagen del pie, aquí tenemos el astrágalo con el calcáneo, aquí el navicular escafoide, aquí tenemos el cuboide, la primera, la segunda y la tercera cuña del pie, y estos son los metatarsianos, es lo que nosotros llamamos nuestro antepié, y estos son nuestros dedos del pie. Aquí la situación que hay en la mano es la misma. Lo que pasa, esta es una articulación del ifrán, esta la he hecho para, lo que pasa es que el clavo aquí sí te puedes permitir el lujo de ponerlo entre los dedos. ¿Por qué? Porque el clavo está soportándote a ti. ¿De acuerdo? El clavo, tú cuanto más pesas, más se te clava el cuadro. El clavo está por debajo de ti, luego tu peso, hay un momento que el clavo se va a encallar aquí, de ahí ya no pasa, pero no va en esta dirección. El pie va hacia allá por el peso corporal y el clavo está fijo, luego habrá un momento en que el clavo se queda en su sitio, enclavado. Ahí debió de estar. Tampoco rompe hueso. Aquí una recreación de aquello, tal, pero es que además os voy a decir una cosa, y es que fijaros que bien estudiado está esto de los clavos en la crucifixión. Ya que estamos en los clavos, os quiero presentar. ¿Habéis visto cuando yo al principio os he dicho en la forma de la cruz que había un reposapiés que era el sedile, ¿no? Bien, ese sedile servía para apoyar los pies, incluso aunque no estuvieran clavados. Bien, podían oponerse y dejarte colgando, pero ese sedile, y además te enclavaban, te crucificaban con las rodillas en ligera flexión. O sea, no era con las rodillas, esto en general en la crucifixión, no eran extremos, las extremidades inferiores no estaban en extensión, sino que estaban ligeramente flexionadas. ¿Por qué?
Porque esta persona no puede respirar y está sufriendo y quiere respirar, y para respirar necesita apoyarse en algo, cosa que no tenía este señor que estaba colgando de la anilla. ¿Y dónde se apoyaban? En el sedile. Entonces, al apoyarte en el sedile, enderezabas las piernas, podías respirar y te volvías a caer. Y así una vez y muchas veces, con la faena que supone de que si tenías clavados los pies y las muñecas, cada vez que hacías esos movimientos te estabas desgarrando completamente con los clavos sobre las propias extremidades. O sea que estaba muy bien pensado el tema de la crucifixión, una muerte terrible. Vale. Bien, ya hemos visto los clavos. ¿De qué muere nuestro Señor Jesucristo? Pues bueno, hay muchas revistas que dicen, por ejemplo, esta implica que es un mecanismo traumático con una coagulopatía inducida, etcétera, etcétera. Bien, tenemos 1000 causas de que, entre comillas y con perdón de la expresión, de que matara a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está claro es que con la crucifixión se va a producir una asfixia mecánica postural. Todo lo demás es que no lo acelera, ¿de acuerdo? Al margen de otras complicaciones. Ya posturalmente no solo va a haber una asfixia mecánica, sino que va a haber un problema de retorno venoso, y de retorno una vez que pasan las horas en esa situación, hay un problema de retorno venoso con la insuficiencia cardíaca funcional, etcétera. Aparte la hipovolemia que se nos había producido previamente. En realidad la causa de la muerte es dentro de la base de que es una asfixia mecánica acelerada por una serie de mecanismos que acompañan. Mirad, bueno, antes de llegar a esto, ya lo veremos. Causa de la muerte, vamos a dejarlo en el problema de la asfixia mecánica, aunque hubo más cosas. Esto lo he explicado. Luego en la Vía Dolorosa, la calle de la amargura, hay una serie de complicaciones que se nos van a ir produciendo en todas esas horas. Los médicos de aquí lo saben, aquí he puesto las más normales, que hay una hipoxia importante con todo lo que eso genere de acidosis metabólica y respiratoria, va a haber una rhabdomiolisis, que es una gran destrucción muscular, como en los cuadros de aplastamiento, en donde va a tener una mioglobinuria con aumento de la CPK, o sea, lo que es una insuficiencia renal aguda, hay una hipovolemia, hay una deshidratación, una hipotensión, una hemoconcentración, o sea, hay un caos. Y eso va a determinar un fracaso orgánico importante. Y esto va a determinar de una forma una cantidad de metabolitos tóxicos en sangre, que es lo que nos va a generar una encefalopatía. En un enfermo de estos tipos lo tenemos groggy ya. O sea, es una persona que tiene la cantidad de detritus en su... de catabolitos en sangre que evidentemente no le van a dejar funcionar en su razonamiento de nada. Es un hombre que está en encefalopatía. Está en esa situación, ¿vale? Todo esto se nos produce por el tema también de que nos coincide que hay un tema de los látigos, el tema del látigo. Esto es una imagen que, bueno, casi la voy a saltar, que es lo que es un hisopo. El hisopo es una planta mediterránea de aquella zona que tiene entre 60 y 80 centímetros de larga, que es donde dicen que le acercaron la posta. La posta es esa esponja o ese paño con vinagre que le acercan cuando él dice que tiene sed. Es una planta típica de aquella zona, del mar Caspio, de aquella zona. Y esto pues hace pensar, junto a otra cosa, que debió ser una cruz alta con un estipes alto, pero no de los más altos, no de los más altos, porque probablemente lo del hisopo se hizo con la mano, de alguien con la mano, por la distancia que hay entre el hisopo hasta la boca de él. Y sin embargo lo de la lanzadera, lo de la lanza es muy discutido, si había caballos, si no había caballos, pero no se está seguro de que fuera en un estipe sublimis, de estos de 3,5 metros. No se está seguro, en ningún sitio lo he encontrado. Pero bueno, esto lo tenemos aquí. Y luego se nos produce, para terminar, en aquel momento también es un hecho cierto, en los evangelios ahí existe el uso de una lanza, No explica en el evangelio si fue en el lado derecho o en el lado izquierdo. Probablemente
fue en el lado derecho por aquello de que la probabilidad de que el agresor fuera diestro es más fácil para un diestro atacar a una persona que está crucificada al lado derecho que al lado izquierdo. Es más fácil, siempre en los forenses todos esos temas posturales los tenemos que estudiar mucho. Es más fácil para un diestro clavar que para un zurdo, y en el lado contrario el diestro es más difícil, pero no sabemos si fue en el lado derecho o en el lado izquierdo según las escrituras, no lo sabemos. Pero pudo ser perfectamente, el efecto hubiera sido el mismo. Entonces entró en cavidad torácica. Parece ser que esto sí, ya estaba muerto. ¿Por qué lo hacen? Vamos a ver, los romanos, el verdugo y el centurión que estaba ahí, el responsable de la muerte de aquella persona. Y esa persona tenía que morir sí o sí. Si no moría, se la cargaba el centurión. Entonces se remataba, o bien se aceleraba la agonía para que terminara aquello pronto, o bien era con el quadriflegium, que era partirle las piernas de mil maneras, o bien, como en este caso, como ya estiman que estaba muerto, con un golpe de suerte, con un golpe de gracia, que era clavarle una lanza. Entonces, parece ser que fue, por lo que yo leo y lo que la lógica medio te dice, que pudo ser en el lado derecho. Entonces, si es en el lado derecho, si fue a caballo sería en esta altura, si no fue a caballo sería más vertical, tendría menos ángulo. Entonces esto penetraría por la parte baja del tórax. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan sí hay un hecho muy claro, que es que dice, sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Bien, vamos a partir de un hecho, de que no hubo fracturas costales. Vamos a partir de un hecho de que no hubiese fracturas costales. Mi hipótesis aquí siempre es que nunca hubo fracturas, o sea que se cumplieron las escrituras. Entonces esto puede ocurrir sin que haya fracturas, claro, porque cualquier médico sabe que un traumatismo tan continuado como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo pudo hacer un pequeño derrame pleural por una contusión torácica. Eso es un hecho irrefutable que puede conseguir. Aparte de que la acción penetrante pudiera llegar incluso a aurícula en un cadáver, pero desde un punto de vista médico-legal no es justificable que luego por el orificio de entrada, si tú entras aquí para justificar que hay sangre, tienes que llegar hasta la aurícula derecha del corazón, una vez que retiras la lanza, las posibilidades de que salga sangre de aquí hasta aquí, del orificio de entrada, son prácticamente nulas, precisamente porque está muerto. Entonces, y además podría decir, ¿y cómo se justifica? Luego, porque ya esta sangre hubiera predominado y ya nunca más hubiera salido agua. ¿Qué pasa cuando dicen que salió sangre y agua? Si nosotros esto, mirad, esto es un tubo de sangre que se ha centrifugado, ¿no? Tiene el suero y aquí tiene el hematí. Esto es una situación extrema. Los elementos formes están aquí y esto era sangre, era todo rojo. Al final ya esto es rojo y esto es plasma, agua, por decirlo en el término del Evangelio. Si tú tienes aquí en los senos un pequeño derrame, esto siempre ha estado muy controvertido, un pequeño derrame, pero con los traumatismos costales y con todo lo que tuvo, lo menos que podía tener, vamos, yo he abierto muchos traumatismos y cuando te abren las cavidades pleurales, en estos casos nunca están limpios, siempre hay un rezumado sanguinolento. Un rezumado sanguinolento, un líquido que no tiene el espesor de la sangre, un líquido más fluido, pero está manchado de sangre y la sangre tiñe mucho, enseguida se ve el color. Entonces, aquí lo lógico es pensar que hubiera algún derrame sanguinolento y que por el hecho de estar en la cruz 6 horas se hubiese producido un aposento de los elementos formes, hubiera hecho una centrifugación en un sentido más sencillo, sin máquina, simplemente por el peso, porque el elemento forme de la sangre, o sea, el hematí en concreto, al que yo me refiero, pesa más que el suero, entonces se va abajo. Entonces, si tú pinchas donde está el derrame, lo primero que hay junto al pinchazo es sangre.
y una vez que esa sangre ha terminado, lo que sale es agua, que es suero, o sea, sale sangre y agua. Esto no está demostrado, ni se va a demostrar en la vida, porque yo he leído hasta que era un empiema, o sea, cosas impensables. También he podido leer que hasta que nuestro Señor Jesucristo muere de una rotura cardíaca, eso es impensable, pero bueno. Esto es un razonamiento bastante normal, lo hemos hablado porque yo alguna vez asistido a alguna cosa de esta, en ese sentido de que hubiera algún tipo de este mecanismo ayudara a que se cumpliera lo que dice el Evangelio. El derrame pleural no exige fracturas costales, ni muchísimo menos. El derrame que se genera es por un problema de las contusiones costales, del politraumatismo, de la insuficiencia renal aguda que está generando y por la propia insuficiencia cardíaca que está generando. Todos esos son mecanismos favorecedores de que haya un posible derrame pleural. El crucifragium, que es fracturar las piernas, no se hizo. Luego no tiene ningún sentido aquí hablar de esto. Se hacía solo por acelerar la muerte. Y ahora tenemos al Cristo del Pardo, que es una imagen fantástica, que la he utilizado para ver de qué muere nuestro Señor. Pues muere, fijaros, muere por una flagelación brutal, con todo lo que esto conlleva para las complicaciones posteriores que va a sufrir. Muere de todos estos traumatismos, la enorme deshidratación que tuvo. Cuidado que la calle de la Amargura tiene 600 metros, que no es ninguna tontería, o 500 metros. Y hay que llegar y luego pasar tantas horas. Y él pidió agua por 2 veces, o por lo menos una vez le dan vino con mirra y luego le dan la posta. O sea que él pide agua, él tenía la boca seca, incluso en algunas escrituras habla de que se le pega la lengua, etcétera. O sea, él estaba absolutamente deshidratado. Y luego el problema de la crucifixión con la asfixia postural y todo el problema circulatorio más los clavos, etcétera. Todo esto conlleva todas estas problemas y nos genera, como una herida por arma blanca, que si no había muerto lo rematan, pero la herida de arma blanca no genera ningún tipo de... En ningún momento describe la escritura. Si hubiera estado vivo, al clavarle hubiera tenido algún tipo de contorsión, algún tipo de movimiento, lo hubieran descrito, y no que lo hablan muy liviano, de pasada, y fue atravesado después y tal, pero no dicen nada más. Y luego que hubiese sangrado muchísimo, hubiese sangrado muchísimo si hubiese estado vivo. Bien, pues de esto se muere, de todo este mecanismo. Entonces, si uno tiene que hacer un certificado de función o un informe de autopsia, pues tiene que decir que en la conclusión primera, pues que muere por una muerte violenta y que la causa de la muerte es una asfixia mecánica postural, sin más, y que es una muerte por suplicio. Y que luego hay una serie de complicaciones, pero la causa de la muerte es la asfixia mecánica. Luego existe todo esto. Quizás si no hubiera llegado a la cruz y lo hubieran dejado aquí tirado en un portal, hubiera muerto por la flagelación. Entonces hubiéramos dicho que hubiera muerto por una hipovolemia, acompañado de un shock traumático, de lo que hubiéramos decidido en aquel momento. Bien, de esto muere nuestro Señor, de una asfixia mecánica postural, con todas las complicaciones que conllevó todo el cortejo de las cosas que le rodearon. Pero hasta aquí hemos matado a un humano. Hemos matado a un humano. Hemos matado a un humano, pero hay algo donde cogernos. Ya yo os he dicho que mi hipótesis era demostrar al final porque las escrituras se cumplen, que a pesar de todo aquello no hubo ningún destrozo de huesos. Pero fijaros lo que dice San Lucas, dice, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras y una coma. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y además esta frase se repite, debió de ser literal, debió de ser literal. Entonces, una persona que estaba muriendo de esta forma es capaz de decir esa frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase es de una complejidad tremenda. Es de una carga semántica enorme, de un simbolismo, si lo pensáis, enorme. El utilizar el verbo encomiendo mi espíritu. No dice, Padre, que me muero. No.
utiliza una frase que resume todo lo que es la pasión y casi todo lo que es el venir. Aquí es una frase de alto nivel simbólico, ¿de acuerdo? O sea, muchas veces los forenses tenemos que hacer dictámenes a posteriori. Por ejemplo, si una persona con un Alzheimer puede hacer un testamento, puede hacer este tipo de cosas, y ya van muy a posteriori, tienes que ver las declaraciones, y por las declaraciones, por la forma de hablar, por eso tú te estás dando cuenta del nivel de patología y deterioro cognitivo que tiene una persona. Entonces, si a mí me dice que la persona que ha redactado, que ha dictado ese testamento, frases de este tipo, yo voy a decir que el testamento es válido, en mi opinión, en mi dictamen, porque es de una carga semántica, sintáctica, intelectiva brutal. Una frase tan sencilla, cuántas cosas dijo, y entonces en una situación en que lo habían flagelado, que se había tirado 6 horas en una cruz, que tal, entonces pues eso es lo que te hace pensar, porque él en realidad empieza la historia hasta las 20 horas del jueves y termina a las 15 horas del viernes, en la hora nona. Y todas estas horas son de crucifixión, y todas estas horas son de flagelación, de tal, y estas son de insulto, más toda la noche en vela, y luego se te descuelga en la hora nona diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se termina la historia ahí. Lenguaje. Nosotros cuando decimos, y ya con esto he terminado, nosotros cuando decimos que una función es la cognitiva, es aquella que relaciona los estímulos que tenemos, que luego los procesamos y luego terminamos tomando decisiones, ¿no? Pues bien, entre las funciones cognitivas complejas, o sea, superiores, tenemos las praxias y tenemos el lenguaje. Y el lenguaje es la capacidad típica del humano, el cual dispone de la herramienta lingüística, un código sistema simbólico. Estas son frases de un libro de neurobiología muy bueno, que significa que utiliza para comunicarse eficazmente. Dice: permite abordar conceptos con distinto nivel de abstracción. En este caso, una persona en esa situación está utilizando un lenguaje con un nivel de abstracción altísimo. Eso te plantea tus dudas. Si quieres cogerlo, lo coges, y si no, pues lo dejas. Pero está ahí, O sea, ya el Salmo se cumple: Él cuida de todos sus huesos, ni uno se quebrará, lo mismo dijo San Juan, etc. Bueno, pues aquí termina. Ahí tenéis vuestra Cartagena querida, tan bonita, y muchas gracias. Me he alargado. Perdona, me he alargado un poco, no sabía que era tan tarde, pero bueno. Esto es una foto muy bonita de a mí, es que Cartagena, aunque no sea de aquí, me gusta mucho. Siempre digo que nací en la calle Cartagena de Murcia, ¿no? Y además mi primer sueldo fue aquí en Cartagena, en la calle San Vicente, en el año 80, cuando estaba allí. Hice aquí la mili. Y para colmo, mi hijo mayor se ha casado con una chica de Cartagena. Aquí están sus padres. Bueno, vale, pues es lo que es. Un par de preguntas hasta las 9:30, ¿os parece? Un par de preguntillas que queréis hacer. Yo solo voy a hacer un apunte, porque veo que nadie me va a hacer la pregunta, y es el tema de la sábana santa. Yo he visto que está en el ambiente porque yo no la he citado en ningún momento. No la he citado deliberadamente, pero no porque yo crea o no crea en la Semana Santa. Ese no es el problema. Es que la sábana santa, hoy por hoy, no está aceptada como tal. No está, se habla del hombre de la sábana santa, pero entonces si yo soy forense y estoy hablando ante un tribunal de jurado tan grande, no puedo basarme en algo que no esté absolutamente contrastado y que sea tan decisorio como sería la sábana santa para reconstruir todos estos hechos. Ese es el único motivo por el que no es. Yo, bien, acepto hasta donde acepto la sábana santa en el sentido, pero pongámonos en el caso más caótico con cristiano, que no sea auténtica. ¿Y qué? No cambia nada. Nuestras escrituras están allí. Oye, sí, que evidentemente hay muchas cosas que hacen pensar que la sábana santa es auténtica.
Hay muchos estudios inexplicables, como dijo Alfonso, muchas cosas que no se pueden razonar, la forma de infiltrarse el tejido, pues claro que sí, y las pruebas que sirven, que entienden que son para decir que no lo es, nunca se han podido confirmar, desde luego, pero yo hoy por hoy, cuando tengo que hablar de esto, no puedo basar mi exposición en los hallazgos de la Sábana Santa, es solo por eso, ¿eh? No es que yo crea ni no crea, entiendo que a mi vida no la va a cambiar la Sábana Santa, y menos la exposición. Bueno, yo ya he terminado. Gracias. Esto no sé. Vale. Bueno, pues agradecer a Jesús el esfuerzo que ha hecho de preparar y de venir desde Murcia aquí y de darnos una charla que creo que hasta los que no tenemos ni idea de medicina, somos de letras, nos hemos enterado bastante bien, ¿no? Bueno, pues el agradecimiento es decir que esta sigue siendo tu ciudad y tu parroquia y que cuando quieras estás invitado. Y al resto, pues,